Ahí está. Estamos al aire, estamos medio asustados porque tardaban en venir después del otro día. Bueno, que el Señor les bendiga. Estamos dando comienzo a un nuevo programa de Más que Vencedores en este tiempo de pandemia. Salimos por Facebook, por radio, así que bueno, le damos la bienvenida a un nuevo martes desde la aplicación. Dani, Dios te bendiga. Dios les bendiga, ¿cómo están todos? Contentos de poder estar compartiendo un nuevo programa. Y bueno, vamos a seguir charlando con Moisés. Hoy tenemos libro, no tenemos libro. Hoy no tenemos libro, me olvidé, pecador, me olvidé del libro, así que bueno, será para el próximo martes. Le metemos un poco de suspenso, Dani. Amén. Así que bueno, también saludamos a nuestro operador estrella. ¿Cómo le va, Rofa? Javi, Saluda a la gente. Javi, ¿cómo estás? Dios te bendiga, Dani, Dios te bendiga. Qué genio. Un vencedor también. Un vencedor. También está Lucho acompañándonos. ¿Cómo se llama? El asistente de producción. El asistente de producción, así me pusieron. Así que bueno, agradecido a Dios por estar acá en Los Vencedores. La verdad que somos parte de los vencedores en Cristo, ¿no? Amén. En Cristo somos más que vencedores. Chito. Bueno, si se quieren comunicar con nosotros lo pueden hacer al celular de Javi. Hasta que 153 440 5563 153 440 5563 o si no a la aplicación de la radio también se pueden estar comunicando por medio del Facebook también, por múltiples vías de comunicación. Queremos contarle a la gente que está del otro lado primeramente qué es el grupo, qué es Los Más que Vencedores que funciona aquí en la iglesia. Dani. Bueno, es un grupo que está apuntado para todas las personas que están pasando por un momento de adicción, de abstinencia, han nacido en el corazón del Señor, poner en este lugar y después a través del pastor dirigido, armar este grupo especialmente para nosotros, ¿no? Que salimos de las adicciones o que estamos pasando por momentos de abstinencia, para que Dios trate con nuestra vida, ¿no? Y en ese lugar encontramos las herramientas que Dios ha dejado a través de su palabra. Y cómo podemos vencer y cómo no solamente las adicciones, cómo podemos ser hombres de Dios, ¿no? Es una gran bendición. Cada viernes, bueno, ahora no, pero que vivíamos, se podía ver la presencia de Dios y claramente la mano de Él obrando en cada vida, ¿no? Y es algo maravilloso, así que no estamos haciendo reuniones, pero si tenés a alguien que está con este problema y querés ayudarlo, comunicate con nosotros y vamos a estar hablando con él y tratando de ayudarlo, ¿no? Amén, porque nosotros creemos en un Dios que restaura, que no descarta, que no desecha. Hoy en día, bajo muchas circunstancias, ¿no? Cuando ven un chico en la calle que se droga, no tiene arreglo. El pensamiento del hombre es tendiente a descartar, a no dar una segunda oportunidad. No, este no tiene arreglo, este no cambia más. Ese es el pensamiento del hombre, pero nosotros sabemos que ese no es el pensamiento de Dios. Dios es un Dios de oportunidades, es un Dios poderoso, en ese Dios creemos y hemos visto la mano de Dios. No es que somos locos y que vivimos de una fantasía, hemos visto familias restauradas, matrimonios restaurados, hemos visto al Señor sacar vidas de jóvenes y de las drogas, restaurar matrimonios que estaban destrozados por las adicciones. Familias completas que hoy felizmente uno las puede ver unidas por el poder de Dios y que han salido de esa cárcel, ¿no? Amén. Así que bueno, eso los Más que Vencedores nos juntamos para conocer más de Dios, para que las vidas sean restauradas. Lo hemos visto y lo seguiremos viendo también. No sé si estarán viendo hoy, si Gastón pues le iban a prestar el teléfono, pero por las dudas le mandamos saludos a los chicos de la misión. Dios los bendiga mucho, nos estamos compartiendo con ellos los días viernes. Una hermosa palabra la del viernes, Dani, hermosa palabra la del viernes. La verdad, para ministrar los corazones y la verdad, muchas personas nos comentaron también lo bendecidos que habían sido, porque no solamente escuchan los chicos de la misión, que les contamos que es un lugar de internación donde hay chicos que se están recuperando de adicciones, sino también escuchan los hermanos de la iglesia. Amén, sí, es un programa, la palabra de Dios es para todos, ¿no? Muchas veces decimos que bueno, es para alguien específico, pero Dios siempre habla, porque su palabra es viva, ¿no? Y eficaz. Así que bueno, comenzamos con el programa. Quería decirles que no me manden mensaje a mi celu, porque siempre me mandan
con el que estamos transmitiendo por Facebook es mi celular, así que lo pueden hacer a la aplicación o al celular de Javi como dijimos antes. Tenemos un bardo con los teléfonos, con todo, bueno, pero ya nos vamos a ir organizando, pero para la gloria de Dios estamos saliendo al aire. Bueno, seguimos con... les recordamos los programas. Sí. Bueno, los días lunes está el programa de Discípulos de Cristo. Bueno, empezamos desde la mañana. 8:30 está la previa, ahí con Maxi, con Vito y... Tiene programa propio. Con Lucho. El operador tiene programa propio, la verdad que me muero. Parece que vienen faltando 2 programas, ¿no? Sí. Le pegó faltazo. Mañana ya estaremos. Así que te levantás ahí a la mañana escuchando palabra de Dios, divirtiéndote, ahí me mandan un poco de humor también, los chistes bastante buenos. El pastor tiene que venir para remontarme para hacer unos chistes. El pastor viene y nos dice, ¿por qué leen los chistes? Dice, léanlo, memorícenlo y después cuéntenlo. Yo hace muchos años que hago radio y el pastor tenía una columna de humor. Sí. Bueno, a 8:30 a 9 de la mañana, después tenemos desayuno cristiano ahí con el pastor y Lore. Hermosas enseñanzas, esta semana están hablando de la amistad, la verdad que si pueden escucharlo es de mucha bendición, muchas dudas que van aclarando ahí, ¿no? A través de la palabra del Señor, que van dando luz, y la verdad que lo recomiendo, es como un devocional cada día, si lo puedes escuchar es una bendición. Después, lunes, 20 horas, está el programa Discípulo de Cristo con Javier Parrilla o Javi San Román y su esposa... El verdadero Javi, el único Javi, dice el pastor. Y su esposa Vero están ahí compartiendo con el grupo de discipulado, el número 3, que es el nivel más alto de acá de la iglesia, y ahí todos juntos traen palabra y comparten, veo que mandan audio también y Javi lo comparte, un programa también de bendición. Los días martes también estamos nosotros a las 20 horas, de lunes a viernes a la mañana tenés la previa y el programa del pastor, y los días martes 20 horas estamos nosotros con Más que Vencedores, día miércoles culto radial, ahí siempre hay una palabra también de parte de Dios, adoramos, cantamos, alabanza al Señor. Día jueves está Emanuel con Nadia, el programa de los jóvenes con propósito, también un programa para jóvenes, ¿no? Con mucha risa. Para nosotros, sí, dígalo, no se ponga color. Después los días viernes está el programa Consumado es 16:30 horas, es un programa de media hora, una reflexión, que lo puedes mirar también. Este está apuntado para la misión, que es el lugar donde están los chicos recuperándose de adicciones, y bueno, ahí compartimos con ellos media horita, pero también lo puedes ver, que Dios te va a hablar. También a las 20 horas los viernes está el Aposento Alto, es un programa donde puedes enviar tu petición y ahí está el pastor junto con la pastora o el que esté orando por esa petición, y también se comparte palabra de Dios. Y al final mate y debate también, un programa que están ahí los varones, un programa lindo. ¿Sí? Picante. Miren tranquilo igual, ¿no? Somos tranquilos. Es más enseñanza de los hijos, muy lindo. Y los días sábados, 20 horas también culto radial. Y los días domingos, 19 horas, culto radial. Así que tenés toda la semana para estar en comunión, aprendiendo más del Señor, ¿no? Bueno, vamos a seguir con la vida de Moisés. El otro día estuvimos haciendo una suerte de resumen histórico, ¿no? De lo que la palabra cuenta en el libro de Éxodo acerca de la vida de Moisés, ¿no? Criado en casa de Faraón, rescatado de las aguas del río Nilo por la hija de Faraón, producto de que el Faraón ya no recordaba que estaba, era el cual Dios había bendecido a Egipto a manos de José, y como ya no lo recordaba, dijo, ¿y estos quiénes son? Mirá la cantidad que son, si estos se rebelan, se quedan con Egipto, entonces los esclaviza y manda a matar a toda la descendencia, y es ahí cuando Moisés es rescatado por hija de Faraón y es criado en el medio de la realeza egipcia, y en el medio de esa realeza egipcia, bueno, se sucede que él todavía tenía ese sentir por su propio pueblo, que era el pueblo hebreo. Él mata a un egipcio, se va al desierto, a Madián, ahí Dios también tiene un trato, lo llama, lo hace regresar a Egipto. Muy rápidamente le estoy haciendo el resumen del último programa.
y ahí en Egipto él recibe, producto de que Dios lo llama, el llamado para liberar al pueblo de la esclavitud, ¿no? Ahí empieza el gran trato de Dios con el propósito en la vida de Moisés. Empieza con el mismo rescate en el río Nilo, ¿no? No es que comenzó con la liberación de las manos de la esclavitud de Egipto. Es cuando más o menos tenemos un resumen rápidamente de la vida de Moisés, pero por eso es que dividimos estas 3 etapas en la vida de Moisés para más o menos empezar a hablar del carácter de Moisés. Como hombre siempre decimos, compartimos estos personajes bíblicos porque nos hablan mucho, tienen mucho para decir de nosotros. A veces nos ponemos a hablar y con algunos nos identificamos muchísimo, y es ahí cuando vamos a empezar con estos 3 periodos en los cuales se puede dividir la vida de Moisés. Amén. Bueno, habíamos quedado ya en los 80 años, en el segundo, ¿no? Arrancaríamos la última etapa, ¿no? En los últimos 40 años. Recordemos que él vivió 120 años, ¿no? Bueno, es el primer periodo en su vida en la corte del faraón como hijo adoptivo de la hija de faraón. Moisés debió haber tenido todas las ventajas y privilegios de un príncipe de Egipto. Él fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y en obras. Esto está en Hechos 7:22. Qué ironía, ¿no? Dice, poderoso en palabras, y después la primera excusa que él le pone a Dios es que él tenía un problema en el habla, que era tartamudo. Por sobre todas las cosas, se dice que él fue recogido y fue criado como hijo de la hija de Faraón, como nieto del Faraón. O sea, no era cualquier egipcio tampoco, había sido criado dentro de la casta más elevada del pueblo egipcio, la sabiduría de los sabios egipcios dentro de la realeza. Ese fue el lugar donde Moisés va a parar después que es rescatado del río Nilo. Amén. Dice, como el sufrimiento de los hebreos comenzó a inquietar su alma, Moisés se encargó por su propia cuenta de ser el salvador de su pueblo. Como dice Esteban ante los líderes judíos, Moisés pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Esto está en Hechos 7:25. A partir de este incidente aprendemos que Moisés era un hombre de acción, así como un hombre que tenía un temperamento fuerte y propenso a acciones impetuosas, ¿no? Ya lo vimos al principio, que comentábamos en el programa anterior, ¿no? Que había tenido esa actitud con ese egipcio que estaba maltratando, ¿no? a su pueblo, y bueno, ahí empezaba la... Le dio rienda suelta al carácter, ¿no? A veces, tantas veces decimos, yo soy así, o es mi carácter, y alardeamos tanto del carácter, y cuando Dios nos quiere usar, Dios quiere meter mano en nuestro carácter. Moisés era la persona a quien Dios había escogido para sacar de la esclavitud a su pueblo, pero tenía estas cosas, ¿no? Como dice Dani, imprudente, impetuoso, vio el maltrato de un egipcio a uno de sus hermanos hebreos y fue y lo mató. Y como comentábamos el otro día, no solamente lo mató, sino que además lo ocultó y escapó. Una actitud muy común nuestra, humana, con nuestros errores, ¿no? Cuando nosotros le damos rienda suelta al yo, nosotros por lo general lo que hacemos es esconder eso, escaparnos de las cosas, huir de las cosas, en vez de afrontarlas y remediarlas. Amén. ¿Quería Dios usar un hombre como Moisés con todos sus errores? Parece que sí, ¿no? Dice, ¿quería Dios salvar a su pueblo? Sí. ¿Quería Dios usar a Moisés como su instrumento escogido de salvación? Sí. Pero Moisés, si estaba o no verdaderamente consciente de su papel en la salvación del pueblo hebreo, actuó precipitada e impetuosamente. Él trató de hacer en su tiempo lo que Dios quería hacer en su tiempo, ¿no? Parece un trabalengua, pero sí. Presta atención. La lección para nosotros es evidente. Debemos ser conscientes no solo de hacer la voluntad de Dios, sino de hacer su voluntad en su tiempo y no en el nuestro, ¿no? Esto es algo muy importante y algo que se ve muchas veces en nuestra vida, ¿no? Que a veces nos queremos hacer las cosas aceleradas, ¿no? Y no esperar en los tiempos de Dios. Y ahí cuando empezamos a errarle al propósito de Dios, después nos damos la cabeza contra la pared, ¿no?
Quizás Dios tiene todo planeado. Tenemos que dejar que Él maneje el timón de nuestra vida, ¿no? Y a veces lo queremos manejar nosotros y ahí cuando pasa lo que le pasó a Moisés, ¿no? Le erramos muchas veces, hasta, bueno, no me quiero adelantar, pero hasta perdió esa bendición de poder entrar en la tierra prometida, ¿no? A causa de esto. Ese yo que nos gobierna, que nos domina, y que erra. Moisés, la actitud que tuvo, como dice Dani, erró, porque Dios quería que el pueblo de Israel fuera libre de la esclavitud a manos del pueblo egipcio, pero no era el medio, no era la forma, no era el método, no era la forma en que Dios lo quería. Las cosas son a la forma de Dios y no a nuestra propia forma. Y el carácter de Moisés hizo que él reaccionara como Dios no quería, por más que el sentir fuera el de que el sufrimiento del pueblo de Israel terminara, pero no era la forma, no era el tiempo, y Moisés no estaba entendiendo eso. A veces tenemos que entender, como dice Dani, que Dios está en control de todas las cosas, que no hay que caer en desesperación, que no hay que caer en hacer locuras, que no hay que caer en hacer cosas estrepitosas ni en nuestra propia voluntad, sino en aprender a confiar y en descansar en lo que es la voluntad de Dios. Amén. Dice, como es el caso de muchos otros ejemplos bíblicos, cuando tratamos de hacer la voluntad de Dios en nuestro tiempo, podemos empeorar más las cosas de lo que existía al comienzo. Moisés necesitaba tiempo para crecer, esto es lo importante, ¿no? Madurar, aprender a ser manso y humilde ante Dios, ¿no? Por eso Dios se toma su tiempo, porque hay a veces que somos inmaduros, de verdad, que todavía nos falta aprender muchas cosas, nos falta crecer en muchas áreas, por eso Dios no nos puede dar responsabilidades, ¿no? Siempre está el ejemplo, vos le darías a tu hijo de 4 años un Ferrari, ¿no? Porque No, se lo manejaría yo. Pero sí, es así. Bueno, Es tratar de ver, recién hablábamos con una persona, tratar de ver, nosotros creemos en Dios y le creemos a Dios y entendemos que Dios es nuestro Padre, lo concebimos de esa forma, lo hemos vivido, nuestra vida nos ha mostrado que Dios existe, que le creemos a Dios, que creemos en Dios y que nos trata como a hijos, y como hijos a veces necesitamos ser guiados, necesitamos ser moldeados, necesitamos recibir enseñanza de parte de Dios y Moisés estaba necesitando eso. Lo que era Moisés en ese tiempo no servía para el propósito de Dios, pero sí Dios sabía que podía moldearlo. En manos de él iba a ser Moisés, con mayúscula, aquel que levantara su brazo con la vara y las aguas del Mar Rojo se abrieran. amén. Antes que me olvide, le enviamos un saludo a Daniel, que recién estuvimos en su casa, a su esposa, a toda su familia. Que Dios les bendiga. Y bueno, cuando vuelva a toda la normalidad, estará acá congregando con nosotros, ¿no? Mandamos un abrazo a Dani. Amén. Esto nos lleva al siguiente capítulo en la vida de Moisés, sus 40 años en la tierra de Madián. Durante ese tiempo Moisés aprendió la vida sencilla de un pastor, un marido, un padre. Dios tomó un hombre impulsivo y con un temperamento fuerte y comenzó el proceso de moldearlo y formarlo como el instrumento perfecto que él iba a usar. ¿Qué podemos aprender de este momento en su vida? Si la primera lección es esperar en el tiempo de Dios, la segunda lección es no estar ociosos mientras esperamos en el tiempo de Dios. Aunque la Biblia no dice mucho tiempo a los que no detalla de esta parte de la vida de Moisés. No es como si Moisés estuviera sentado de brazos cruzados esperando el llamado de Dios, ¿no? Es muy importante también, el pastor esto siempre lo dice, ¿no? Mientras esperamos cuál es el propósito que Dios quiere hacer en nuestra vida, tenemos que activar todo lo que esté a nuestro alcance, primeramente no consagrar, eso ya lo sabemos, consagrarnos nuestra intimidad a Dios, pero no quedarnos, no, yo no hago nada porque no sé lo que Dios tiene para mi vida. Yo sí hay algo, lo que aprendí, lo primero que aprendí, no sé lo que Dios tiene para mi vida, pero sí sé lo que Dios quiere que haga, que es el predicar el Evangelio, ¿no? A toda criatura. Por ahí mucha gente dice, no, yo estoy esperando que Dios me muestre o algo. Empezá predicando el Evangelio, ¿no? A tu compañero, a tu amigo, a tu vecino, a quien tengas alrededor, ¿verdad?
necesidad hay de sobra en este tiempo. Siempre, si pedirle, hacer una oración, decirle Dios, mostrarme dónde está la necesidad, no te va a alcanzar el día. Te empiezan a llegar mensajes. Con abrir los ojos y mirar alrededor, sí, obvio que sí. salir a la puerta de tu casa. Va a llegar desde el que se está por separar hasta el que no tiene para comer, el que está en la droga, el que tiene sus hijos no lo hablan hace años. Y se pasó la mejor parte de los 40 años aprendiendo la costumbre de un pastor, apoyando y criando una familia. Estas no son cosas insignificantes. Dios siempre usa cada etapa de nuestra vida para moldearnos para algo, ¿no? Por eso dice acá, no son insignificantes. Aunque podamos anhelar la experiencia más espectaculares con Dios, el 99% de nuestra vida se vive en el valle, haciendo las cosas terrenales y del día a día que conforman nuestra vida, ¿no? A veces queremos vivir, ¿no? Dentro de una Biblia. Y no es así, no es así. Quien crea que es así, las cosas diarias, el compartir una charla con nuestra esposa, nuestra vida se discurre en eso, en nuestro trabajo, en nuestras actividades, nuestras obligaciones, en la crianza de nuestros hijos, en acompañarlos en las cosas del colegio, en compartir las responsabilidades del hogar con nuestra esposa, en todas esas cosas. La vida de un hombre común tiene que ver con eso. En la vida de un hombre común, en todas esas cosas interviene Dios. No es que nosotros creemos en Dios una vez que pasamos la puerta de la iglesia y ahí empezamos a la actividad con Dios y bueno, nos toca alabar o nos toca escuchar lo que dicen de la Biblia. La vida con Dios es todo, en el trabajo, en lo que somos como esposos, como padres. A Moisés le tocó en estos 40 años en Madián entender eso. Había sido despojado de las mayores comodidades que él tenía de entre los egipcios, porque estaba siendo criado por la hija del faraón. Es despojado por un acto de su vida, por un arrebato de todas esas cosas, todas esas comodidades, y termina en el desierto, aprendiendo, ¿sabe qué? A ser líder. Cuando el egipcio le reprocha, dice, ¿quién te puso como gobernante y juez entre nosotros? Si él supiera quién lo iba a poner como líder, dice, ¿quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Dios lo quería poner como líder, Dios lo quería poner como cabeza, pero lo quería con sus instrumentos. No existe el liderazgo matando al otro. Y Moisés iba a empezar a entender eso en el liderazgo de su familia, aprendiendo a pastorear las ovejas, en el liderazgo, ¿se entiende? Necesitaba esos 40 años de desierto. Esos 40 años de desierto no son 40 años de queja, son 40 años de aprendizaje, de crecimiento, como decía Dani. Y hay que aprender a vivirlos, y hay que aprender a disfrutarlos, y hay que aprender a experimentarlos. No hay que negarse a eso. ¿Tenemos algunos mensajitos? A ver. Sí, Dani, hay 8 comentarios en Facebook. Que no se ven, qué bueno. Que no, ¿los podés ver ahí? No salen por eso. Hay 8, 4 no los puedo ver más, pero hay 4. Antonio Núñez dice, me anotan por el libro, porfa, dice. Claro que sí, Antonio, un vencedor. Dios te bendiga mucho, hermano, a vos y a toda tu familia. Después otro Antonio Núñez dice, bendiciones. Javi, Dani, vencedores, escuchándolo, dice. Qué grande, Antonio. Después uno de Martín Domínguez dice, Dios los bendiga. Dani, Javi, Maxi, un abrazo. Bendiciones, Dios te bendiga mucho, Martín. Después de un vencedor que dice, Fabián. Fabi. Un grande, Fabi, le debemos el libro. Fabi, ya nos vamos a encontrar. Lo tengo arriba del auto, Fabi. El grandote, Fabi, no lo enojar. Dice, Dani y Javi, aguante los vencedores, saludos a todos, Dios los bendiga, me anoto para el libro, esta vez gané 1. Te estoy reclamando. Sí, bendiciones, jajáis. Y bueno, después hay 4 más que no los puedo ver. Bueno, después lo buscamos y los compartimos. Dale. Esos mensajes a veces en la aplicación tardan o se traban, así que tengan paciencia, no se enojen, hermanos.
vamos a estar compartiendo todos los mensajes. Ahí nomás ¿En la aplicación? Sí, uno de Pablito Castillo dice bendiciones vencedores. No. Después otro de nuestra hermana Elsa Oviedo dice bendiciones hermanos, dice los estoy escuchando, saluditos a toda la iglesia en los hogares. Amén. Pablito, Dios te bendiga, que lo crucé acá en la esquina. Me dijo el otro día Pablito, yo nunca gano nada. Bueno. Orá, te falta fe, me echaba la culpa. Te falta suerte, no, mentira, la suerte no corre. Bueno, como decía Javi, ¿no? Recién nosotros, más allá que bueno, conocemos a Cristo, empezamos una vida con Él, pero también tenemos nuestra vida normal de trabajar y andar, ¿no? Para todos lados. Dice, necesitamos vivir para Dios en el valle, antes de que Él nos enliste para la batalla, ¿no? Tenemos que seguir preparándonos en ese proceso como estaba Moisés de 40 años siendo padre y apoyando a su familia antes que lo llamara, ¿no? A menudo es en las cosas aparentemente triviales, digamos las menos llamativas, ¿no? Triviales significa de la vida que Dios nos entrena y nos prepara para su llamado en su tiempo. Otras cosas que vemos de Moisés durante su tiempo en el Madián es que cuando Dios finalmente lo llamó al servicio, se resistió. Moisés, el hombre de acción en su primer año de vida, ahora de 80 años, se convirtió en una persona demasiado tímida, ¿no? Recordamos que dijo, yo soy tardo, ¿no? Para ahora lo vamos a ver. Cuando se le llamó para hablar en el nombre de Dios, dijo que era, yo soy tardo en hablar y torpe de lengua. Esto está en Éxodo Capítulo 3. 4:10. Algunos comentaristas creen que Moisés pudo haber tenido un impedimento de hablar, ¿no? Dice que era tartamudo. Pero dicen en Hebreos que era poderoso en palabras. Palabras en obras. Qué cosa, ¿no? Cómo nos vemos nosotros y cómo nos ve Dios, ¿no? La diferencia abismal que hay. A veces nosotros lo primero que hacemos, en líneas generales, cuando nos toca hacer algo, cuando alguien confía algo en nosotros, a veces la errónea idea de mirarnos a nosotros mismos y empezar a buscar, ¿no? Hacer un decálogo de todos nuestros defectos, de todas nuestras debilidades, de tenernos en poco, de subestimarnos, no, yo no tengo este problema, o yo no estoy capacitado, y Dios no está viendo eso. Dios está viendo que tus capacidades, lo que Él puso en vos, los dones que confió a tu vida, Dios está concentrado en eso y lo que va a hacer aún con esa debilidad. Porque Moisés termina siendo conocido bíblicamente como el hombre más manso de la tierra y arranca quitándole la vida a un egipcio. Todo ese proceso, todo ese desierto, todo ese Madián, todo ese entregarse en manos de Dios para liderar al pueblo de Dios, es un proceso por el cual todos pasamos, todos, absolutamente todos, desde aquel que se conoce la Biblia de memoria hasta aquel que hace 2 días estaba tirado en una esquina, drogado, borracho, o que estaba con las valijas porque lo habían echado de la casa. Todos pasamos por ese proceso donde Dios nos moldea como alfarero. Y Moisés estaba aprendiendo eso. Moisés es un hombre que es tan identificable con nosotros y nosotros nos podemos identificar tanto con él, de ver cómo de sus debilidades Dios va transformando, pero de un hombre con un corazón dispuesto para Dios. Amén. Bueno, habíamos quedado que él decía que tenía un problema al hablar, ¿no? Quizás, pero entonces sería extraño que Esteban, ¿no? Esto es lo que decíamos recién, dijera que Moisés era poderoso en palabras y en obras, ¿no? Como decía Javi, Dios ve el producto final de nosotros, ¿no? No ve los impedimentos. A veces nosotros los limitamos con nuestros pero, como quería hacer Moisés en este momento, ¿no? Probablemente Moisés no quería regresar a Egipto y volver a fracasar. Esto no es una sensación extraña, ¿Cuánto de nosotros hemos intentado hacer algo, si era o no de Dios, y hemos fracasado y luego estar dudoso para volver a intentar? No, esto le pasaba a Moisés, me hace voy a volver donde fracasé, donde me fue mal. No, por eso
me parece que le metía tanta traba a Dios. Pero ¿quién le voy a decir que sos? Pero yo no puedo hablar bien, ¿no? Tendría que ver un poquito con esto. Hay dos cosas que Moisés parece haber pasado por alto. Una fue el cambio obvio que había ocurrido en su propia vida en los 40 años de intervalo. El otro cambio, y el más importante, era que Dios estaría con él. Moisés fracasó al principio, no tanto porque él actuó impulsivamente, sino porque él actuó sin Dios. Por lo tanto, la lección que hay que aprender aquí es que cuando se puede distinguir un claro llamado de Dios, hay que dar fe y sabiendo que Dios va contigo. No seamos tímidos, solo esfuérzate en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Qué lindo, ¿no? Recién estaba, mientras Dani leía esto, cuando Moisés empieza, Dani recién dijo, Moisés empieza a ponerle trabas a Dios, ¿no? Empieza a mirarse él. No importa cómo me ves vos, deja que yo te voy a contar cómo soy yo. Nosotros le contamos a Dios nuestros defectos como si Dios no los conociera. No, dejá, porque mirá que yo soy impulsivo, y mirá que además soy tartamudo, y mirá que además la gente que me rodea, o sea, es cómo somos nosotros, el contexto, todo nos sirve de excusa para decir yo no puedo. Hay una sola cosa, Dios le consintió todo. Le dijo, no me van a creer, vos andá y decís que yo soy el que soy. No, pero soy tartamudo, va a hablar Aarón por vos. Pero una sola cosa Dios no le toleró. Dice la palabra que se enojó Dios. Mire que te hacerlo enojar Dios, ¿eh? Dice que fue cuando él bajó los brazos, cuando se rindió, cuando quiso dejar la voluntad de Dios de costado. Dice, y entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita y que él habla bien? Y él, ¿sabe lo que le había dicho Moisés? Dice, ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Manda otro. Más o menos resumido, no me mandes a mí. Manda otro que lo hace mejor, otro que tal vez sabe mejor, más que yo. Yo le digo, ¿acaso yo no conozco todo lo que te rodea? Te estoy hablando a vos, te estoy eligiendo a vos, te estoy consintiendo a vos, te estoy ayudando a que confíes en vos mismo, voy a poner a Aarón, voy. ¿Y vos te querés salir de lo que Dios te mandó a hacer? Dios, si hay algo que hace, no es, como decíamos hoy al comienzo, no es un Dios que descarta. No es un Dios que descarta, es un Dios que nos conoce. Un Dios que nos conoce y quiere hacer por medio nuestro. Nosotros tenemos que no salirnos de esa voluntad de Dios, no escondernos, no manda otro, no renunciar, no bajar los brazos, sino confiar en Dios. Si Él nos llamó, Él va a ser el que nos capacite para hacer todo. Como decía recién, ¿no? Si tenemos la certeza del llamado de Dios, que demos un paso de fe, sacando toda timidez y entendiendo que se trata de Él, no de nosotros, como decía Javi, ¿no? El tercer y último capítulo de la vida de Moisés es el capítulo donde la Escritura pasa más tiempo narrando, es decir, su papel en la redención de Israel. También se puede extraer varias lecciones de este capítulo de la vida de Moisés. La primera es cómo ser un líder efectivo de personas. Yo creo que bueno, habría que estar ahí como dice el pobre, ¿no? Con el pueblo de Israel. Sí, pero sí, de hecho, su carácter y el entorno le termina costando caro a Moisés, pero era difícil, pero si él se dejaba de concentrar en lo que él era. Tal cual. Moisés tenía básicamente la responsabilidad de más de 2 millones de refugiados hebreos. Cuando las cosas empezaron a agotarlo, su suegro Jetro le sugirió que delegara la responsabilidad a otros hombres fieles, una lección que muchas personas que están liderando a otros necesitan aprender. Menos mal, en nuestra iglesia no tenemos varios líderes, el pastor ahí cuenta con varios líderes, varios grupos, y está bueno eso, ¿no? Eso es lo que hace el verdadero líder, forma a otros. Porque no nos podemos hacer cargo, sería un ataque de omnipotencia y omnipresencia que solamente tiene Dios. El líder lo que hace es formar otros líderes. No se corre, el verdadero líder, el líder positivo, como le dicen, se corre del centro.
se corre del centro para ver cómo los demás crecen. Y Jetro lo que le decía a Moisés era eso, el único líder era Dios. Bueno, pero para gobernar toda esta gente, para que atiendas las cosas de esta gente, poné a otra gente, otros hombres fieles, iguales que vos, o tal vez que sean de tu confianza espiritual para que gobierne entre la gente, para que se ocupe de las cuestiones menores, y si son muy graves, bueno, que te las traigan a vos, pero no te hagas cargo de todo, porque no vas a poder. Amén. También vemos un hombre que dependía de la gracia de Dios para ayudar con su tarea. Moisés continuamente le estaba suplicando a Dios por el pueblo. ¿Sería que todas las personas en autoridad prestarían una petición a Dios en nombre de aquellos que estaban bajo su cargo? Moisés era plenamente consciente de la necesidad de la presencia de Dios e incluso pidió ver la gloria de Dios en Éxodo 33. Moisés sabía que aparte de Dios el éxodo sería inútil. Aparte de Dios el éxodo sería inútil. Fue Dios quien hizo que los israelitas fueran distintos y ellos lo necesitaban mucho más. La vida de Moisés también nos enseña la lección de que hay ciertos pecados que seguirán atormentándonos a lo largo de nuestra vida. El mismo temperamento fuerte que hizo que Moisés se metiera en problemas en Egipto, también hizo que le causara problemas cuando divagaban en el desierto. En el incidente menciona Meriba, Moisés golpeó la roca con rabia, con el fin de proveer agua para el pueblo. Sin embargo, él no le dio la gloria a Dios, ni siguió los mandamientos exactos de Dios. A causa de esto, Dios no le permitió entrar en la tierra prometida, ¿no? Esto, bueno, ya lo compartimos varias veces y lo dijimos varias veces también. Como decía, ¿no? Es algo, el temperamento, o como le decía acá, es un pecado que parece que nos va a atormentar toda la vida, ¿no? Pero cuando nosotros le damos lugar a Dios, eso lo podemos manejar porque ya el centro de nuestra vida va a ser el Espíritu Santo y vamos a poder cumplir el objetivo que Dios nos dejó para hacer como Moisés. En este caso Moisés se enojó con el pueblo y no le dio la gloria a Dios, ¿no? Dice que en el pueblo lo golpeó, ¿no? En un acto fuera de Dios, ¿no? Si alguno del otro lado en este momento está pensando, pero un hombre que hizo tanto, que injusto Dios, Claro, ¿por qué lo como- castigó tan duramente? Nosotros tenemos que entender que a Dios lo que le preocupa es nuestra vida espiritual. ¿Se entiende? O sea, la entrada en la tierra prometida era una cuestión circunstancial. Pero Dios lo que quería era corregir ese costado de Moisés, que aún permanecía vivo. Eso es lo más importante, que nuestra vida pueda ser corregida. Ese hombre que había matado al egipcio, en algún punto todavía estaba moribundo, pero no muerto en la vida de Moisés. Y cuando el pueblo empezó a exigirle agua, cuando Dios le había dicho hablar a la peña, Moisés saca a relucir nuevamente a aquel viejo hombre y dice, bueno, así que quieren agua, ¡pum! Y le pega a la peña, empieza a salir agua por la misericordia de Dios, por la sed de la gente. Pero amerita un trato de Dios especial, íntimo con Moisés, y le dice, bueno, por cuanto no me diste la gloria, no vas a entrar en la tierra prometida, pero en su inmensa misericordia, lo comentábamos el otro día, Dios le permite verla. Dios le permite verla. Y Moisés, sabiamente, como un hombre de Dios, como alguien que conoce a Dios, ¿qué hace? Lo asume, no reprocha, entiende la voluntad de Dios. ¿Qué le dice al pueblo? Bueno, por cuanto yo soy viejo y no sé que no voy a ver la tierra prometida, bueno, quien va a seguir este camino y los va a meter en la tierra prometida será Josué. Pero está bueno que nosotros podamos entender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, que es moldearnos, la de corregirnos. El caso de Moisés parece un poco trágico, ¿no? Un hombre que hizo tanto, un hombre tan bendecido y que termina no entrando a la tierra prometida, pero bueno, son las cosas que nos tienen que mantener alertas espiritualmente. Y dice que es el profeta más grande que hubo, que no hubo otro como él, ¿no? Y uno, como decía Javi, pareciera injusto, ¿no? Pero a veces las consecuencias, como decimos siempre, el de apartarnos de Dios, nos pueda llevar a eso, a que no se cumpla completamente el propósito de Dios. Igual Dios sigue siendo bueno, ¿no? Sí, sí, porque, a ver, él no pierde la bendición de entrar en la tierra prometida.
pero no pierde lo que Dios tenía para él, que es la eternidad. Nosotros tenemos que entender eso. Hay cosas que cuando nosotros no morimos totalmente, cuando nosotros no nos rendimos totalmente a la voluntad de Dios, lo único que hacemos es ir perdiendo bendiciones, pero nosotros podemos entender que Dios tiene misericordia y gracia. A ver, vamos a... Hay mensajes, y nos hace así me imagino que va a haber como 500, desesperado. Acá encontré los 4 que no se veían hoy. Leemos los de la aplicación de la radio. Ese no será de Anonymous, ¿no? Huguito Duarte dice: Dios los bendiga, vencedores. Me quiero anotar para el libro, dice. Huguito. No lo tengo, ¿no? Pasó con los vencedores ese muchacho. Sí. Le mandamos un abrazo enorme a Huguito. Hoy no tenemos libro, pero bueno, por eso, por cuanto me olvidé el libro de él, el martes que viene vamos a sortearlos. Hay uno de la aplicación de Belén, dice: bendiciones, hermosa palabra, Moisés, un gran siervo de Dios, su vida para servir a Dios, dice. Bueno, tengo algunos mensajitos yo acá. Cintia, ¿le puedo decir lo del otro? ¿O Cintia solo? ¿Elisa? No, Cintia Moreno, no, yo veo, no. Siguiéndolo y escuchándolos en casa, bendiciones para todos. Bendiciones, Cintia. Te saludo por dentro. Dios te bendiga mucho, mi amor, esperame, ahí estamos. Dice: hola Javi, Dani, Maxi, acá viéndolos, Dios los bendiga, Marcela Sosa. Y también está Mauro, bueno, el de Huguito, ya está leído. Y Mauro Ezequiel Saucedo, gracias a Dios y a la iglesia, con sus programas todos los días tenemos palabra de edificación. Un abrazo, Dios los bendiga mucho. A Mauro también le debo el libro. Cuando vaya a comprar Los más que deudores, vamos a hacer. Los programas se van a llamar más que vencedores, no más que deudores del libro. El próximo martes voy a ver afuera 10 personas esperando el libro, ¿no? No, a Mauro voy a comprar ahí porque vive cerca de casa y siempre me olvido de mandar el mensaje. Voy a comprar. Pásale, la gente, librería cristiana, Javi Dani. No. Bueno, seguimos. Dios los bendiga, gracias a todos los hermanos que están siempre ahí apoyando, escuchando, acompañándonos en este programa. De manera similar, todos nosotros cedemos ante determinados pecados habituales que nos aquejan todos los días, pecados que nos obligan a estar en constante alerta, ¿no? Es importante estar ahí cuando sabemos que empieza a meterse algo de la vieja vida o algo que ya nos hizo tropezar quizás, o ya no, que estemos alerta, ¿no? Y decir: no, yo me pongo firme, Señor, me meto ahí en intimidad, en oración, te lo entrego, llévatelo. Yo no quiero volver a pasar por lo mismo, y seguimos adelante, ¿no? El conocimiento, ¿no?, de nuestra propia naturaleza, la conciencia de nuestra propia naturaleza. Sabemos ese lugar donde caemos, donde tropezamos, donde nos deslizamos, y como dice Dani, bien atento. Amén. Si nos fijamos en la vida de Moisés a la luz de todo el abanico de las escrituras, vemos grandes verdades teológicas que encajan en la historia de la redención. En el capítulo 11, el autor de Hebreos usa a Moisés como un ejemplo de fe. Sabemos que fue por la fe que Moisés rehusó las glorias del palacio del faraón para identificarse con el sufrimiento de su pueblo. El escritor hebreo dice: Moisés, teniendo por mayor riqueza los vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios. Esto está en Hebreos 11:26. La vida de Moisés fue una vida de fe, y sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Asimismo, es por fe que nosotros, mirando con ilusión las riquezas celestiales, podemos soportar dificultades temporales en esta vida, ¿no? Porque es imposible. Esto decía Pablo también, ¿no? Siempre pensando que la vida eterna y lo que vamos a vivir, la paz eterna, no es comparable con lo que estemos sufriendo hoy en día, pero eso es por fe, porque si lo hablamos o nada más lo pensamos, y no, capaz que ni siquiera lo vas a llegar a entender, pero cuando lo empezás a creer por fe, te viene una paz, una tranquilidad en medio de tormentas bravas, como estaba
Pablo, ¿no? Decía esta leve tribulación y le estaban dando con todo, ¿no? Y ya venían dándole de cárcel en cárcel, pero él decía leve tribulación, él estaba pensando en el allá, en la eternidad, en ver cara a cara a Cristo. Él pensaba, su máxima meta era eso para él, ¿no? Por eso lo de acá era bueno, ya va a pasar, es simple, no es nada. Y para nosotros se nos rompe una uña y estamos llorando, ¿no? 3 días, y este varón de Dios dice que alababa, lo metían en las cárceles más oscuras y de ahí cantaba a Dios y por eso Dios se manifestaba de tal manera. Tengo que hablar de Pablo después. Si con Moisés tuvimos 2 programas, dice en el, Daniel recién compartía 2 de Corintios capítulo 4, en el 18, dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, ¿no? Moisés habrá puesto en la balanza y dijo: ¿qué importa? Los placeres o el lujo egipcio, la comodidad egipcia, si las cosas que no se ven yo me las voy a terminar perdiendo. Y escogió lo que no se veía. Por eso estamos hablando de la fe, ¿no? Por eso estamos hablando de la fe. Él escogió lo que no tenía idea si tenía por delante, pero que en la fe que albergaba en su corazón creyó firmemente, ¿no? Y bueno, es por eso que hoy estamos hablando de Moisés y habla este estudio no sobre la verdad teológica de la fe como hijos de Dios, ¿no? Nosotros estamos, como dice Pablo, esta breve tribulación momentánea, sea la que estemos atravesando en nuestra vida, la situación, la pandemia, el coronavirus, la plata, lo que sea, esta leve tribulación momentánea, pero tenemos los ojos puestos en aquello que no vemos, en la fe en nuestro Señor. Amén. Además, como se menciona anteriormente, sabemos que la vida de Moisés fue tipología de la vida de Cristo, ¿no? Lo comparan por ser salvadores, ¿no? Pero al igual que Cristo, Moisés fue el mediador del pacto, del nuevo. El autor de Hebreos hace grandes esfuerzos para demostrar este punto. En Hebreos 3, del 8 al 10. También el apóstol Pablo lo deja claro en 2 de Corintios 3. La diferencia es que el pacto donde Moisés fue el mediador fue temporal y condicional, mientras que el pacto de Cristo es el mediador, es eterno e incondicional, ¿no? Yo cuando leía esto le daba gracias a Dios, ¿no? Porque cada vez que podemos estudiar o compartir algún estudio bíblico, vamos conociendo, por lo menos yo voy conociendo más a Dios y puedo entender el significado de lo que hizo Cristo, ¿no? Ese pacto eterno que hoy tenemos acceso a una vida eterna gracias a ese sacrificio que Él hizo por amor a nosotros, ¿no? Que podamos entender eso, que es sin medida e incondicional para todo aquel que se arrepienta, ¿no? El que está del otro lado y no conoce mi vida o no conoce la vida de Dani o que no conoce a Dios, no es que estamos locos. ¿Sabe qué? Acá adelante en la operación, ahí en la asistencia de producción, hay hombres que aún en su carácter hicieron todo mal en la vida. Hicimos todo mal. Y sabe que un día llegó Cristo y nos sacó de Egipto, nos sacó de la esclavitud. Y hoy estamos caminando por el desierto a la tierra prometida, creyendo que hay una promesa de Dios en la eternidad para nuestras vidas. Y creemos a Dios y lo hemos visto sacarnos de la esclavitud de la misma forma. Me parece una locura. ¿Estos dos locos de qué hablan? Yo le digo que lo hemos visto en nuestras vidas. En vidas cruzadas por las adicciones, por la avaricia, por la promiscuidad, sacados de ese lugar por la mano de Dios. Esta historia que parece la historia de un cuento, es la historia en algún punto de nuestras vidas. Éramos esclavos en Egipto, no teníamos ni siquiera dominio de nuestra propia vida, en las cosas que hacíamos, cómo nos comportábamos, hasta que un día alguien nos dijo: che, Jesús te ama, y nos sacó de esa esclavitud, y hoy nuestras familias están restauradas, nuestras vidas podemos estar en este lugar hablando de Dios, sobrios, lúcidos. ¿Se entiende? No es que somos locos. Hemos visto en algún momento de nuestra esclavitud la mano de Dios obrar y hoy sí, no somos perfectos. Estamos caminando este desierto hacia la tierra prometida y Dios nos va enseñando y nos va guardando y nos va acompañando en todo este proceso, pero le damos gracias a Dios porque ya no estamos en Egipto.
Amén. Gloria a Dios. Como Cristo, Moisés proporcionó redención para su pueblo. Moisés libró al pueblo de Israel de la esclavitud y de la servidumbre en Egipto y los trajo a la tierra prometida en Canaán. Cristo libra a su pueblo de la servidumbre, de la esclavitud del pecado y de la condenación, y los lleva a la tierra prometida de la vida eterna, en una tierra renovada cuando Cristo regrese para consumar el reinado que inauguró en su primera venida. Al igual que Cristo, Moisés fue un profeta para su pueblo. Moisés habló la palabra de Dios a los israelitas como Cristo lo hizo en Juan 17:8. No un profeta, como por ahí podemos decir el significado, es un hombre que habla la palabra de Dios, la palabra bajada desde el cielo, no algo traído del cielo a la tierra. No podríamos hacer algo, ¿no? De profetas, algo de eso, para que quede bien en claro. Sí, sí, sí. Está bueno. Moisés predijo que el Señor levantaría otro profeta como él de entre el pueblo, ¿no? Está hablando de Cristo. Jesús y la iglesia primitiva enseñaban y creían que Moisés estaba hablando de Jesús cuando escribió esas palabras. En Juan 5:46, Hechos 3:27 y Hechos 7:37. En muchos aspectos, Moisés es un precursor de la vida de Cristo. Como tal, podemos echar un vistazo de cómo Dios estaba obrando su plan de redención en la vida de personas fieles a lo largo de la historia humana. Esto nos da la esperanza de que, así como Dios salvó a su pueblo y les dio reposo a través de la acción de Moisés, también Dios nos salvará y nos dará reposo eterno en Cristo, ahora y en la vida por venir. Amén. Por último, es interesante observar que, a pesar de que Moisés nunca pisó la tierra prometida durante su vida, se le dio una oportunidad para entrar a la tierra prometida de su muerte, ¿no? En el monte de la transfiguración, cuando Jesús le dio a sus discípulos una prueba de la plenitud de su gloria, la acompañaron dos personajes antiguos del Antiguo Testamento, Moisés y Elías, que representan la ley. Moisés representa la ley y Elías los profetas. Moisés está hoy en día experimentando el verdadero descanso sabático en Cristo, que un día todos los cristianos compartiremos, ¿no? Bueno, hasta ahí es la historia. Que vamos a toda la enseñanza que podamos estar, ¿no? De la vida de Moisés, con identificado. Yo al menos me siento muy identificado con ciertos aspectos de la vida de Moisés, ¿no? Como no, nuestro propio carácter o nuestra propia forma de ser o tal cual nos creemos que nosotros que están bien las cosas nos llevan a ser macanas y necesitamos esos 40 años de Madián, esos 40 años de desierto para prepararnos como hombres, como papás, como líderes dentro de la iglesia para empezar a hacer la voluntad de Dios, para empezar a servirle. Yo le doy gracias a Dios por lo que hizo en mi vida. Mientras uno repasa la vida de Moisés, no puede hacer un recuento de su propia vida y la verdad le daba gracias al Señor por poder estar acá, poder estar compartiendo de la palabra de Dios, de lo que Él hizo en mi vida, ver lo que hace en la vida de todos los que estamos acá, de todos los vencedores y lo que va a seguir haciendo. Amén, gloria a Dios. ¿En qué hora estamos? Y 54. Bueno, ¿hacemos el sorteo o hacemos todos juntos? No, hacemos el martes que viene, hacemos todos juntos, porque vamos a tener 2 libritos. Sí, mandó Dani González, mandó un mensajito a la aplicación diciendo que le mandó un mensajito a su celu, Javi. El celu está un tanto endemoniado. Sí. Bueno, te queremos comentar también los programas en la semana. En los días de lunes a viernes de las 8:30 a 9 está el programa La Previa. Después de las 9 de la mañana a 10 está el pastor con Lore. ¿Crees que Sí. Dice Dani, buenas noches, bendiciones, más que vencedores, saludos para toda la audiencia en familia, escuchando y tomando unos matemáticos. Buenas noches para Luchito. Estos 2 días nos asombró con unos coritos arrancando la previa. La gente se levantó escuchando la voz de Lucho entonar
coros e himnos al Señor. Hay un mensajito de Lore. Lucho quiere saludar a su esposa. ¿Quiere saludarlo? Usted venga, alcahuetee un poco. Venga, acá. Buenas A ver si noches. duerme afuera ahora. No creo. No, le doy gracias a Dios por el programa, por el privilegio que nos da de poder estar compartiendo lo que Dios nos habla. La verdad que Dios hoy habló a mi vida y me da la paz y la tranquilidad de que Él sí está a mi lado y que hay que seguir, sí. No hay que bajar los brazos. Y quería dar un beso grande a mis hijas, a mi esposa, que están en casa esperándome, que las amo con locura, que todo lo que Dios hizo en nosotros, ellas lo saben y sé que Dios lo va a seguir haciendo. Y hoy tenemos una familia constituida, tengo mis hijas en casa contentas y felices de que saben que están esperando a su papá y que su papá hoy va a llegar siempre con las manos arriba alzadas para el Señor y ellas están felices, yo también. La verdad que me gozo en el Señor y me gusta los nuevos amigos que el Señor me da. Teníamos mensajitos de Rufa. Sí, un mensajito de Lore Noemí. Dice, Dios los bendiga, hermanos, son de mucha bendición, dice. Amén. Bueno, yo le mando, Una bendición. porque hay compañeros míos de trabajo que le mandé que salíamos al aire, así que escuchando, así que bueno, les mando saludos a todos, hay unos cuantos. Pablo Traína está por ahí, después está Hernán Álvarez, Gaby, Alberto Guerra, hay unos cuantos. Bueno, yo les mando saludos, que el Señor los bendiga. El 1 de junio fue el día del aduanero, ¿sabes? Ayer. Ah, sí. Tenía el día, ni sabía. Manga de barro, aparte de que. Pero sí, le mando saludos, que el Señor los bendiga y bueno, están escuchando, que sea de bendición la palabra que estuvimos compartiendo con Dani. Ya veníamos de un programa de compartir la vida de Moisés. Bueno, oramos. Bueno, Señor, te damos gracias por este hermoso programa que hemos podido compartir, Señor. Podemos sentir tu presencia, podemos sentir tu voz hablándonos claramente a nuestra alma, a nuestra vida, Señor. Sabemos que tú nos quieres corregir, Señor, y nos dejas ejemplo a Moisés, Señor, para que veamos, analicemos lo que está mal y vayamos por el camino bueno, Señor. Tú tienes bendición para nuestra vida, tienes buenos planes, Señor, para nuestra vida, Señor. Ayúdanos a ser sensible a tu voz, Señor, a no hacer nada indebido, nada fuera de tiempo, nada por nuestra fuerza o nuestro enojo, Señor. Que la presencia y el Espíritu Santo siempre gobiernen nuestra vida en cada paso que demos, en todas las cosas que hagamos. Señor, procesa nuestra vida, el tiempo que sea. Sé que a veces es doloroso porque tenemos que morir a la carne y a tantas cosas que traemos del mundo, Señor, pero tómate el tiempo, Señor, necesario, procesa nuestra vida. Queremos aprender, queremos madurar, queremos tantas cosas, Señor, queremos hacer las cosas bien, no queremos equivocarnos más, Señor. Ayúdanos en este tiempo, Señor, y ayuda a todas las personas que están del otro lado, también quizás pasando por el proceso, Señor, que puedan sentir tu presencia, que tú estás tratando, tú estás moldeando, Padre. Gracias te damos por este privilegio, Señor, de poder compartir tu palabra, el programa, Señor. Qué bendición, Padre, qué bendición, Señor. Qué bendición, gracias, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, la vida de Javi, de Lucho, de Maxi, Señor. Gracias te damos. Amén. Bueno, siendo exactamente las 9 de la noche, le damos gracias al Señor por un nuevo programa, por una nueva reunión de los vencedores por medio de este medio, con la iglesia compartiendo. Todavía no tenemos personaje para el martes que viene. Elías, es cierto, me había dicho. Sí, vamos a hacer Elías, así que bueno, les vamos a compartir la vida de Elías y todo lo que el Señor nos hable, y vamos a sortear 2 libritos, así que bueno, los bendecimos a los hermanos que están del otro lado. Dios lo bendiga.